En la clase anterior y en parte de esta clase hemos estudiado y trabajado la función exponencial. Ahora también llegó el momento de ver la función logarítmica, pero antes debemos saber a qué nos referimos cuando hablamos de función inversa o recíproca. Entonces les doy una definición de la misma. Se llama función inversa o recíproca de una función f a una nueva función cuyo dominio es la imagen en la función inicial y su imagen es el dominio de la función inicial. ¿Sí? Hay ahí un intercambio. La gráfica de una función f y la de su inversa, que la vamos a llamar función g, son simétricas respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Dos definiciones acá. Simétricas. Simétricas quiere decir que a través de una recta, en este caso, porque puede ser simétrica respecto a un punto o simétrica respecto a un plano, pero acá es simétrica respecto a una recta, es que se plasma de un lado y del otro la misma gráfica, ¿sí? Si de acá hasta acá hay 1 centímetro, entonces de acá hacia el otro lado contrario tiene que haber 1 centímetro. Si de acá hasta acá hay 2 centímetros, se produce una simetría si de acá hasta acá, con la misma dirección, hay 2 centímetros. Entonces, bisectriz es una recta que divide a un ángulo por la mitad. Y primer y tercer cuadrantes es en lo que se divide el eje cartesiano, que eso lo han visto en años anteriores, comenzando por este primer cuadrante, este es el primer, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante. Es como que va en sentido contrario a las agujas del reloj, comenzando por este. Cuadrantes son, como la palabra lo dice, son ángulos que forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces 4 ángulos de 90 grados forman uno de 360 grados y forman el eje. Bien, entonces la función, esta es una función, la que está graficada en roja, que se la llama f de x. Se traza una recta bisectriz en el primer y tercer cuadrante y se dibuja una función color verde que la llamamos g de x, y entonces esta, la roja, es la función inversa o recíproca de la función verde. La f de x es inversa a la g de x. Eso es para ver gráficamente cómo observar funciones inversas. ¿Qué pasa cuando yo quiero saber analíticamente cómo saber la función inversa, su función inversa? Yo les comienzo a dar una pequeña definición que para hallar la función inversa debemos despejar la variable independiente. Y les propongo este ejemplo. F de x igual a 7x menos 5. Esa es una función, no es exponencial como la que vimos anteriormente, sino que la hemos visto antes, es una función lineal. Entonces, en vez de poner f de x, pongo la y, que es lo mismo, ¿sí? Planteo la función y luego despejo la variable independiente, que sería la x. Entonces, el 5 que está restando pasa sumando y el 7 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. Y acá, ¿qué obtengo? Que dada la función 7x menos 5, la inversa, por eso es una f a la menos 1, a eso me refiero con inverso o recíproco, es igual a x más 5 sobre 7. Ahí obtuve analíticamente, esta es la función inversa de esta función. ¿Está? Ahora, voy con otro ejemplo.
Doy como ejemplo una función exponencial. En este caso doy y igual a 2 elevada a la x. Es una función exponencial porque la variable independiente está en el exponente. Cuando yo quiero despejar esta incógnita, cuando se despejan con propiedades comunes que venían haciendo en las ecuaciones anteriores, en los años anteriores, todo lo que era exponente o potencia se despejaba hacia el otro lado del igual como raíz. Entonces, bueno, intento despejar esta x que está como exponente, la paso hacia el otro lado como raíz. Entonces me queda raíz x de y igual a 2. Por eso les aclaro que acá el problema nos surge que la x o está como índice o está como exponente. Nunca baja a la línea principal de la ecuación, que quedaría a la altura del símbolo del igual. Y eso es lo que necesito yo. Hasta ahora, con lo que nosotros sabemos de matemática, con lo que a ustedes se les ha enseñado, no pueden bajar la x. O está como exponente o está como índice. Y no la pueden despejar nunca con las herramientas que tienen hasta ahora. Por eso se han creado los logaritmos. Los logaritmos es una función y que cuenta con propiedades, muchísimas propiedades, que nos permiten despejar esta x que está allá arriba como superíndice. Entonces el logaritmo hace que nosotros bajemos la x al nivel principal del ejercicio, de la ecuación. Por ende, y por definición, dice, toda función exponencial f de x igual a elevado a la x con a mayor a 0 y distinto a 1, esa les repito la definición de exponencial, tiene una función inversa. Toda función exponencial tiene una función inversa. La función inversa, f a la menos 1, se la denomina función logarítmica, con base a y se denota de la siguiente forma. Recuerden que pueden usar f de x o y igual al logaritmo en base a de x. A es la base, x es el argumento para nosotros, es la variable independiente. Les doy un ejemplo. Volvemos al ejemplo anterior. Igual 2 elevado a la x. Esa es nuestra función exponencial. La inversa a esa función sería logaritmo en base 2 de x. Entonces, yo hice una tabla para representar la exponencial y es la que me da en color rojo, que acá no está escrita la tabla. Y luego hice la tabla de la logarítmica y me da la función en azul. Y fíjense que están simétricas, las mismas distancias de un lado al otro. Acá les proporciono la tabla de valores que hice para poder graficar esta función en azul. Puse estos 4 valores nomás, para 0,5, para 1, para 2 y para 4. Y esta era la función. Fíjense que donde está la x en rojo, reemplacé por el valor. ¿Sí? Pero ya volvemos después a esto. ¿A qué me refiero? ¿Cómo hice para calcular esto? Otro ejemplo que les doy es, también puede que al revés, yo les doy una función logarítmica y ustedes tienen que hallar la inversa. Entonces, si les doy una función logarítmica, sí o sí, para escribir su inversa, van a tener que escribir una función exponencial. Entonces, si la función es logaritmo en base 1/5 de x, la inversa va a ser 1/5 elevado a la x. ¿Sí? Así sería un ejemplo desde exponencial a dar la inversa y otro ejemplo desde logarítmica y dar la inversa. Cerrando un poco lo que es la definición formal de función logarítmica. Sea a un número positivo, a excepción del 1,
o sea que la A no puede valer 1. La función logarítmica con base A, que se denota por logaritmo en base A de x, está definida por esta fórmula. Esta sería la fórmula de logarítmica y esta sería la de exponencial. ¿Qué significa esto? Sí, solo sí, esta doble flecha. Que la logarítmica existe y se puede armar, se puede definir porque existió antes una función exponencial. Y la función exponencial existe porque también se puede definir, una logarítmica. Bien, ahora para calcular logaritmos, fíjense que les muestro una calculadora y ahí es donde ustedes van a encontrar las dos teclitas que vamos a usar para calcular los logaritmos. La calculadora solo tiene un logaritmo con bases decimales, que quiere decir lo pueden encontrar como log, que es la tecla que está en la calculadora, o escrito puede ser logaritmo en base 10. Y los logaritmos neperianos, que es la tecla de al lado, que es la ln. Para poder calcular logaritmos de otras bases, efectuamos y hacemos el cambio de base. ¿Qué quiere decir? Yo les propongo un ejemplo. Logaritmo en base 9 de 729, ojo cómo se lee, es igual al logaritmo decimal de 729 dividido logaritmo de 9. Entonces ustedes apretan esta tecla de 729 dividido, de vuelta esta tecla y el 9, apretan el igual y les va a dar 3. ¿Qué significa ese cálculo? Este cálculo, que lo volví a escribir acá, es que si yo a la base la elevo al resultado, me tiene que dar el argumento. O sea, 9 elevado a la 3 es igual a 729. Acá, ¿qué fue lo que probamos? La verificación, lo que nos dice acá la definición. Nada más que el 3 sería la i, la a sería el 9 y la x sería el 729. Entonces vengo y lo reemplazo acá y calculo. Esto sería un cambio de base. Acá les doy la definición de cambio de base. Se divide, la definición no, sino cómo se calcula, cómo se aplica el cambio de base. Se divide el logaritmo decimal del argumento por el logaritmo decimal de la base. Y les doy otro ejemplo. Fíjense, acá es un logaritmo en base 2 de 3. Entonces, aplico la tecla 3, logaritmo de la calculadora de 3, logaritmo 2 igual a 1,58. Por eso necesitaba explicarles esto, cambio de base, para poder hacer la tabla. Porque cuando reemplazan acá en la x con el 0,5, aplico cambio de base. Logaritmo de 0,5 dividido el logaritmo de 2 le da menos 1. Voy acá, logaritmo de 1 dividido el logaritmo de 2 le da 0. Lo mismo hice acá y lo mismo hice para 4. Y acá escribí los pares ordenados para poder graficar esta función. Después les doy acá una serie de ejercicios que tienen que hacer lo mismo. Tienen que aplicar cambio de base en estos 6 ejercicios del ítem 2, como hice en el ejemplo, en este primer ejemplo o en este de acá. Recuerden, es el logaritmo, en el 2a va a ser el logaritmo, apretan logaritmo de 4 dividido, de vuelta logaritmo, el 2 y el igual. Lo mismo para los otros. Acá les aconsejo, por ejemplo, en el D, que son fracciones, que pongan logaritmo entre paréntesis 1/8 dividido logaritmo de 2.
Y él igual, porque a lo mejor les puede agarrar el 8 y no el 1. Siempre cuando trabajen fracciones recuerden paréntesis. Bueno, y por último la actividad 3 es que encuentren la inversa de cada una de las funciones. Les doy dos exponenciales, entonces van a encontrar dos funciones logarítmicas. Y si le doy dos logarítmicas, van a formar dos funciones exponenciales, que esto es lo que les expliqué acá, en esta parte de acá, en este ejemplo o en este ejemplo.